Amén. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga, ¿qué? Aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Que Dios añada bendición a su palabra. Encontramos aquí un texto que es una salutación, una despedida de bendición, un deseo. Es una oración que hace el escritor bíblico con unos deseos maravillosos. Los deseos del Dios de paz para los resucitados. He llamado así esta enseñanza. ¿Cómo dije? Amén. Así que encontramos aquí una preciosa oración de despedida del escritor en favor de los hebreos, en la que expresa profundos deseos, no solamente para los hebreos, sino también para nosotros hoy. Ahora, el anhelo del escritor. Vamos a ir hablando acerca de varios aspectos aquí que hemos notado. El anhelo del escritor está alineado con el anhelo del Dios de paz. O sea, es un deseo del escritor guiado ¿por qué? Por el Espíritu Santo, el deseo del Espíritu, el deseo profundo del Espíritu Santo de Dios para la iglesia, no solamente en ese tiempo, sino para nosotros hoy, la iglesia del Señor de este tiempo. Dice que Él os perfeccione en todo bien para que hagáis su voluntad, para que nosotros, mis amados hermanos, hagamos su voluntad. Este es el primer propósito de Dios, que nosotros ¿qué? Hagamos la voluntad de Dios Padre, así es. Ahora, el verbo traducido por perfeccionar o hacer aptos es catartizo, que aparece en el griego y significa, escuche bien, preparar, equipar para formar un conjunto armonioso y eficaz. ¿Un conjunto qué? Armonioso y eficaz. Pero quería llevarlos allá en la epístola del apóstol Pedro, en primera de Pedro 5:10. Y vamos a ver cómo lo dice el apóstol Pedro, cómo lo expresa él. ¿Qué dice? Mire lo que dice. Mas el Dios de toda gracia, allá dice el Dios de paz, ¿cierto? Y aquí él dice, Pedro dice, mas el Dios de toda gracia, qué hermosura,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo que os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo os perfeccione. Los hebreos habían comenzado bien. ¿Cuántos aquí comenzaron bien el evangelio? No quiero decir que estén mal, es decir, ¿cuántos lo comenzaron llenos de gozo, de alegría, en ese primer amor? Todos nosotros hemos comenzado así, toditos. Todo el que se ha convertido al Señor ha comenzado su vida cristiana en gozo, en alegría, en felicidad, por esa misericordia y esa gracia de Dios para con nosotros. Una alegría grande. Pero ¿qué pasó entonces con los hebreos? Llegó un momento en que muchos flaquearon bajo la influencia de los apóstatas. Y muchos fueron menguando en la fe. Yo siempre les he contado porque me gusta contarlo y recordarlo es maravilloso. Y no quiere decir pues que yo haya perdido el gozo todavía, no. Pero realmente cuando yo llegué al Señor, me invitaron a una iglesia y cuando yo llegué a ese lugar, Dios mío, era tanta la necesidad que yo tenía de Dios, que yo llegué a ese lugar y yo de ahí más nadie me pudo sacar. Yo iba todos los días a ese lugar, todas las noches a esos cultos. Yo era una alegría impresionante, danzaba, bailaba, bueno, hacía de todo. Allí contenta, feliz en la presencia de Dios. Yo decía, ¿esto qué es, Dios mío? Esto. Y siempre he dicho, pues porque yo era una persona muy depresiva, lloraba mucho. Y desde que yo conocí al Señor, yo comencé con un gozo. Mi tristeza literalmente se convirtió en alegría, en gozo. Y realmente eso es algo maravilloso. Yo sé que ustedes también todos lo han experimentado. Esa alegría, ese gozo de llegar a Cristo. Entonces, estaba pasando esto con los hebreos y ellos habían menguado. Mire, mis amados hermanos, nosotros debemos poner mucho cuidado, ¿cierto? Porque realmente ese primer amor, ese comienzo, como dice, es solo el comienzo. Y lo que el Señor quiere, que a partir de ese momento, cada uno de nosotros se ha perfeccionado en esas obras que comienza. Nosotros somos nuevas criaturas, ¿sí? Y llegamos con mucha fe ante el Señor y eso es lo que le agrada al Señor, ¿sabe? El Señor no le importa de qué manera nosotros llegamos a Él. A Él le importa y le gusta es que llegaste con fe, lo miraste, creíste que Él es el Hijo de Dios, tu Salvador. Y eso es lo importante para el Señor, que hayas creído en Él como el Hijo de Dios, como el Salvador de tu vida. Pero entonces eso, mis amados hermanos, ese gozo, esa alegría, esas cosas que nosotros comenzamos a hacer en el Señor, en la iglesia, con los hermanos, se necesita que Dios la perfeccione.
Y los hebreos no estaban permitiendo eso. ¿Por qué? Porque ellos estaban menguando en su fe, se estaban dejando influenciar por las personas que estaban ahí y que estaban como apóstatas, eran enemigos de la fe, ¿sí? Poniendo las obras primero, la ley y no la fe. Y nosotros llegamos a Cristo, ¿por qué? Por la fe. Mire que Pablo dice en Filipenses 1:6, ¿qué dice Filipenses 1:6? Dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, mire esa convicción, mire esa persuasión que nosotros debemos tener en nuestro corazón, esa fe, estar convencido de que llegamos al Señor con muchas cosas. Aún así el Señor nos ama. Aún así el Señor Cristo murió por nosotros, ¿cierto? Pero así como llegamos, el Señor también nos va a perfeccionar. Lo que Él comenzó en nosotros, esa obra la va a ir perfeccionando. Y este es el deseo que Él está diciendo aquí a los hebreos y hoy a nosotros. Así que, hermanos, nosotros muchas veces debemos ponerle cuidado también a las cosas pequeñas, al detalle pequeño, al detalle práctico de nuestra vida, ese andar diario de nosotros, todos los días. Usted de pronto cuando sale de su casa cada día, usted no sabe lo que de pronto en el día le puede pasar o puede acontecer con usted. Usted no sabe, ¿sí? Usted de pronto llega a su trabajo y ya de pronto le tienen una cajita ahí con sus cosas que vea, usted ya me trabaja hasta hoy, ¿sí? Usted no sabe qué va a pasar. O alguna otra situación de dificultad para su vida. No sabemos. Por eso es importante que nosotros día a día estemos ahí, ¿cierto? En la oración, en la palabra de Dios, observando nosotros mismos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer. Pero seguramente que si nosotros salimos todos de la casa sin ninguna protección, va a ser más duro para nosotros lo que vayamos a encontrar en el camino. No vamos a saber de pronto cómo afrontarlo. No vamos a saber cómo, qué decir, qué hacer, muchas cosas. Pero cuando nos preparamos con el Señor, con su palabra, en la oración, de allí usted sale todos los días de su casa fortalecido para cualquier embate de la vida o del enemigo. Amén. Debemos nosotros poner atención, mucha atención en nuestra cotidianidad, en nuestro servicio a Dios. O sea,
Eso es lo que el Señor quiere perfeccionar. Son nuestras obras del día a día, nuestro servicio a Dios. Eso quiere Él perfeccionar. Porque yo sé que muchos de nosotros, y yo sé que casi todos, por no decir que todos, anhelan servirle a Dios. Quieren servir a Dios. Quieren prepararse cada día para servir a Dios. Entonces, pero aún ese anhelo, aún esa disposición, Dios quiere perfeccionarla cada día más y más para que nosotros hagamos su perfecta voluntad, lo que a Él le agrada, lo que Él realmente quiere, lo que Él realmente pide. Es posible que nosotros estemos haciendo un servicio al Señor diferente como Dios quiere que lo hagamos. ¿Sí? Es posible. Entonces ahí entra el Señor a hacernos esa perfección a cada uno de nosotros. Esas obras. Y esas obras deben ir acompañadas de esa fe con la que nosotros creímos al comienzo. La fe nunca nos debe faltar, nunca. La fe siempre debe estar ahí, esa fe, esa confianza en Dios debe permanecer ahí en nosotros. Nunca debe faltar la fe. Ahora, te pregunto, ¿has menguado en tu fe? Son preguntas que voy a hacer, no necesitan contestarla. Nosotros lo sabemos. ¿Nos estamos dejando influenciar por las filosofías y el sistema de este mundo? Pregúntate tú allí, ¿de qué me estoy dejando influenciar yo? Que me puede llevar a menguar en mi fe, en mis obras que agradan a Dios. Como por ejemplo, en la oración, en la lectura, son obras que agradan a Dios. ¿Oras poco y lees poco las Escrituras? ¿De qué te estás dejando influenciar? ¿Te estás llenando de ansiedad por el futuro? Dios tiene el control. Él es el dueño del presente y del futuro. Él es el dueño de la historia y de todo. Así que nosotros no nos podemos dejar llenar de ansiedad, de preocupaciones por esto y por aquello. No. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Confiar, ir a la presencia de Dios y depositar y echar sobre Él todas esas ansiedades, todas esas preocupaciones, porque dice la palabra de Dios, porque Él tiene cuidado de ti. Él cuida de ti. ¿Cierto? Y a veces llega un momento en que como que eso se nos olvida. Por las dificultades olvidamos que el Señor cuida de nosotros. Y nos llenamos de ansiedad. Y nos ahogamos en un vaso con agua. Dicen pues que sin agua. Entonces, mire que debemos estar confiados en el Señor, sin ansiedades y sin preocupaciones. Ahora, estas obras son agradables en la presencia de Dios por Jesucristo. Solamente en Cristo, solamente por lo que Él ha hecho, ¿cierto?
en la cruz es que nosotros podemos servir y agradar con nuestras obras a través de la fe en Él. Ahora, como segundo aspecto, los medios para que se logre el propósito de la perfección de los creyentes en sus buenas obras con referencia al plan final se despliega en los recursos que Dios nos ha provisto en su gracia. ¿Cuáles son esos recursos de su gracia? Los que el Señor ha derramado sobre todos nosotros. Los dones del Espíritu, habilidades y todo lo que usted hace en la casa de Dios para Él. Todo eso, todo ese despliegue de gracia sobre toda la iglesia, sobre todos nosotros los que hemos creído. Así que mire, realmente estamos llenos de esa gracia y esos medios por el cual nosotros servimos a Dios, son medios realmente que Él despliega para nosotros, la forma como nosotros nos movemos para hacer su voluntad, para hacer lo que a Él, ¿qué? Le agrada. Entonces, encontramos que el Dios de paz, quien ha de obrar, pero el Espíritu que escudriña nuestros pensamientos, sin el cual no hay potencia para la armoniosa perfección. ¿Quién es el que escudriña nuestros corazones? El Espíritu Santo. ¿Y esa potencia quién es? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es esa potencia, ese poder con el que Dios nos ha dotado a nosotros para servirle, para hacer esas obras y que esas obras cada día sean perfeccionadas por el Dios de paz. Y esta es una obra realmente divina del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es una obra que hace Él. No viene de nosotros. Nosotros la recibimos por gracia todo. Ahora, Dios obra por Jesucristo, el hombre que ha ordenado para llevar a cabo sus planes eternos. Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, nuestro pastor. Jesucristo es el Señor, quien es 100% Dios, 100% hombre. Y aquí el escritor le da un título que realmente nunca había usado en toda su epístola. Recordemos que Hebreos habla mucho del pacto, del sacerdocio, muchos de los temas que encontramos allí, de los sacrificios, pero aquí en esta despedida y en este precioso deseo para la iglesia sale a relucir este título, el gran pastor, y destaca al hijo y al siervo al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Cierto? Nosotros sabemos el Hijo de Dios y el siervo, porque Él dijo que vino para qué, que vino para servirnos y no para ser servido. Y que también nos guía y se sacrifica por las ovejas.
el sacrificio de Él en la cruz por todos nosotros, sus ovejas. Sin olvidar el tierno cuidado que da a sus ovejas. ¿Cuántos han experimentado ese tierno cuidado? Ahorita vamos a leer ese salmo tan maravilloso. Entonces notemos que la obra de la perfección en los santos es llevada a cabo por el Dios de paz, por el Espíritu Santo de Dios y por Jesucristo, el gran pastor. Ahora vamos a ver a Pedro, que Pedro lo llama el príncipe de los pastores, el comandante en jefe. Él es el príncipe de los pastores. Vamos a leer ese salmo. Quiero que leamos el Salmo 23. Vayamos a él. Quiero que usted lo lea detenidamente y que haya algo en cada lectura con lo que nosotros nos identificamos, cada uno de nosotros, en el que sentimos una fortaleza grande en ese aspecto. Amén. Y vamos a hacer eso en esta mañana. Vamos a leerlo juntos. A la cuenta de 1, 2, 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. A Él sea la gloria. Y el que quiera más de este cuidado, como dicen por allá en los caleños, que le piquen caña. Sí, el que diga que no es algo tan completo y que realmente a usted no le falta nada y que así se ha sentido con el Señor, ¿sí? No nos hace falta nada. Nos sentimos cada día completos en Él. Que Él está allí supliendo cada una de nuestras necesidades, que tiene ese cuidado amoroso con nosotros, a pesar de, mire, observe, a pesar de, ese ya se lo dejo a usted, pero a pesar de, mis amados hermanos, Él es fiel, Él es bueno, misericordioso, compasivo, nos sustenta, nos guía. Estamos completos. Y eso es lo que comienza diciendo el Salmo. Dice, nada me faltará. Y nada es nada. Nada nos va a faltar. Ese es nuestro pastor. Ese es el príncipe de los pastores.
Ese es el gran pastor. Todo lo que el Señor realmente hace por nosotros, sus ovejas. Pero hay que destacar también algo, que a pesar de eso, como yo les decía ahorita, que aunque, sin embargo, Dios sabe que nosotros, que las ovejas tienden a extraviarse. Las ovejitas, ¿sí? Literalmente, ellas tienden a extraviarse y a alejarse de la manada. Por eso es que nosotros hemos aprendido que el pastor de ovejas con su cayado, cuando ve que una ovejita se va alejando o se va para otro lado o se va a meter por ahí por algún rotico por allá, y la coge con su cayado, con su vara, y la ala hacia donde están las otras ovejas, hacia el redil. Usted se va del redil, venga para acá. Allá afuera no va a encontrar nada, nada bueno. Así que venga para acá. Y Él nos cuida y nos deja. Qué hermoso, ¿cierto? El Señor es maravilloso. A pesar de nuestra naturaleza que es de infidelidad, que es de muchas veces apartarnos de Él, aún viendo su gran amor, su gran misericordia, aún viendo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Sin embargo, como ovejitas también a veces somos tosuditos. Somos tosuditos, somos obstinaditos, como que llevados de nuestro parecer. ¿Sí? Porque es que a veces la ovejita como que va así, ¿no? Y no levanta cabeza para mirar hacia dónde va. Y a veces así nos pasa a nosotros también. Llega un momento en que cuando falta nuestra fe, nos cegamos. Cuando viene el error, el pecado, nos cegamos. Y terminamos de extraviarnos. Pero qué lindo es el Señor, nuestro pastor, el gran pastor de las ovejas. Tercero, el Dios de paz resucitó de los muertos al gran pastor, al Señor Jesucristo. Hemos como dejado el primer punto, lo que era primero lo hemos dejado para el final. Y es que el Dios de paz resucitó, comenzamos leyendo, de los muertos al gran pastor, al Señor Jesucristo. Ahora, el escritor que quería o quiere desearles a los hebreos perfección de Dios, del Dios de paz, no podía dejar por fuera la resurrección. Imposible que dejara por fuera la resurrección. Porque la perfección de los santos se basa en la victoria sobre la muerte del pastor que dio su vida por sus ovejas. Amados, la resurrección es la base de nuestra salvación, de la obra que hizo allí Cristo en la cruz por nosotros. La victoria sobre la muerte del pastor es nuestra victoria. Amén. Y también Pablo la describe en Efesios 1:20.
También me gusta cómo describe, también es un saludo. También un saludo que le está dando el apóstol Pablo a los efesios, un deseo maravilloso. Vamos a leerlos también. ¿Qué dice? Efesios 1:20. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Es decir, allí ustedes pueden ver que es una salutación, una bendición, allí cuando él comienza la epístola, y unos deseos hermosos, maravillosos, muy semejantes a los que estamos aquí estudiando también. Una oración de Pablo en favor de los efesios también. Así que ese plan de salvación del Dios de paz incluía que Cristo debía morir en la cruz por los pecados de toda la humanidad. Ese era el plan de salvación. Ese es el plan, eso es lo que el Señor, el Dios de paz, había ya elaborado allí desde el comienzo, desde un principio. Hemos creído nosotros en ese favor inmerecido. Señor nos ha regalado esa gracia para que nosotros creyéramos en Él. Y eso no viene de nosotros. Dice la palabra de Dios que eso es ¿qué? Biblia. Es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Un don, un favor inmerecido. Y vemos que ese sacrificio y sufrimiento de Cristo en la cruz quedó entonces allí en la tumba. Quedó en el sepulcro, porque la tumba del Señor está vacía. Así que todo ese sufrimiento de Él, todo eso que Él vivió, allí quedó en la tumba. Porque el Dios de paz lo levanta victorioso. Lo levanta, no podían, los dolores de la muerte no lo pudieron retener. Eso es lo que dice ahí en Hechos 2:24, cuando el apóstol Pedro está hablándole a la multitud y diciéndole, hablándole sobre la resurrección del Señor, y les dice, los dolores de la muerte no lo pudieron retener a él. Así que el Señor, el Dios de paz, lo levanta victorioso. Él se levanta triunfante en victoria. Jesús con la resurrección se convirtió en el centro de la luz y gloria de la nueva creación. ¿Cuántos estuvieron en la vigilia? Fue uno de los temas que tratamos en Apocalipsis, la nueva creación. 7 bienaventuranzas. Yo sé que los que estuvimos nos gozamos, pero tremendamente en cada palabra. Y nos gustó porque fue algo fuera de lo común, ¿sí? Nos salimos como que del patrón que usualmente se usa, o de las 7 palabras y todo eso que el Señor también dijo en la cruz. Pero acá fueron las 7 bienaventuranzas que comprenden esa nueva creación. Y eso fue muy lindo, maravilloso.
Entonces, el creyente que mantiene su contacto de fe con el resucitado podrá ser equipado, escuche bien, ¿quién es? El que mantiene su contacto de fe con el resucitado, con Cristo, podrá ser ¿qué? Equipado, que es de lo que estamos hablando, que es el deseo que está acá diciendo el escritor bíblico para los hebreos y para nosotros hoy. Así que es lo que realmente necesitamos para ser equipados. ¿Qué? El contacto con el resucitado, el contacto con Cristo, su fe en el Señor, sus ojos puestos en Él, su mirada puesta en Él, porque Él es el autor y consumador de la fe. Solo así podemos nosotros entonces tener esa armonía de la que está aquí hablando el escritor, esa armonía completa, ¿sí? Esa perfección, cada uno de nosotros. La resurrección se enlaza estrechamente con la sangre del nuevo pacto, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice la Escritura. El Dios de paz debía cumplir toda justicia en Cristo Jesús, mis amados hermanos. Cristo debía morir por la ley. El pecado es que, dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Tener que yo comenzar aquí una campaña de Biblia. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Entonces, el Dios de paz debía cumplir en su Hijo Jesucristo esa justicia. Debía cumplirla en Él. Y esa justicia era que usted y yo merecíamos morir. Y entonces nuestros pecados, nuestras rebeliones, entonces el Dios de paz las echó sobre Él. Y es así como entonces el Dios de paz queda tranquilo. Cumplió toda justicia el Señor en la cruz cuando dijo: consumado es, he terminado mi obra. Y a partir de ese momento quedó cumplida la justicia de Dios en su Hijo Jesucristo. Y por eso nosotros solamente a través de Cristo somos justificados, porque Él nos justificó a nosotros, convirtiéndose en pecador, siendo Él justo y santo. Amén. Aleluya. Aplauda al Señor, Dios Todopoderoso. Y el Dios de paz mira y ve esa justicia de Cristo en nosotros, en cada uno de nosotros. Cuando Dios, el Padre, te mira, no te ve a ti. Estamos escondidos en Cristo. Mira a Jesucristo resucitado, lo mira. Cada vez. Por eso nosotros no debemos agobiarnos. Si nosotros evitáramos
cometer pecados y errores delante de Dios? Sí, lo haríamos, pero cuando a veces nosotros nos equivocamos, ¿cierto? No nos agobiemos, vayamos a Él. Vayamos a Él, que podemos entrar al lugar santísimo y pedirle perdón y fortalecernos en Él. Y así está haciendo Él la obra de perfección en nosotros, porque no somos perfectos. Mientras estamos aquí, en este cuerpo, Él está lavándonos y limpiándonos continuamente. Hasta el último día, hasta el último suspiro, como dice el salmista. Hasta el último suspiro, el Señor está haciendo su obra de perfeccionamiento en nosotros. Como decíamos el miércoles, lavando nuestras vestiduras todos los días, a cada uno de nosotros, haciendo el Señor la obra en nuestras vidas, lavándonos, limpiándonos. Y esa justicia de Dios quedó satisfecha después que Cristo dijo en la cruz: consumado es. Por eso Cristo es el príncipe de paz. El Padre, el Dios de paz, se perfeccionó, buscó a Jesús y, ¿cómo explicarles? Como esa persona de Cristo que es el príncipe de paz. ¿Sí? Ahí lo perfeccionó a Él. Esa paz de Dios y esa paz de Cristo. Y por eso nosotros recibimos esa paz también, porque hemos creído en Él. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, porque es esa paz del Padre, esa paz que le dio al Hijo y esa paz que el Hijo nos da a nosotros. El Dios ¿de qué? El Dios de paz. Él es nuestra paz. Cristo es la paz. Él es el príncipe de paz. Ahora, el pacto eterno es la cruz. Este pacto eterno es la carta magna que dirige las relaciones de Dios con su pueblo, con todos los creyentes, con todos aquellos que han creído, con todos los redimidos. Es que es la carta magna de las relaciones de Dios y los creyentes, de Dios y nosotros como iglesia. Amados hermanos, el llamado de Dios es que nosotros vivamos vidas de resucitados. La palabra de Dios dice, ¿sí?, que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Es decir, hemos resucitado. Aquí nosotros, por tener una nueva vida, hemos resucitado. Porque somos nuevas criaturas. Entonces, el llamado del escritor bíblico y de Dios es que nosotros vivamos vidas de resucitados, que caminemos en santidad, en pureza de vida todos los días, mis amados hermanos. Que no nos conformemos con las cosas de este mundo y que nos dejemos distraer por todo este sistema que hay en el mundo, mis amados hermanos, sino que vivamos para Él, que vivamos para Dios.
Amén. Eso es lo que realmente quiere el Señor aquí, que nos está hablando en su palabra, y que nosotros hagamos la voluntad de Él para que podamos ser perfeccionados. Pero recuerde, una de las cosas importantes es esa permanencia suya. En la permanencia, el Señor, ¿qué? El Señor la restaura. En su permanencia, el Señor está ahí para fortalecerla. Cuando usted permanece, si recordamos la vid, ¿cómo está la vid? Pegada allí a los pámpanos pegados a las ramas. Que estemos pegados al Señor en todo momento, en todo tiempo, porque ahí hace la obra el Señor de perfección, su Espíritu y el Señor Jesucristo. Ahí en esa permanencia suya, en esa obediencia, en ese hacer la voluntad de Dios cada día. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a ponernos en pie. A Él sea la gloria. Vamos a darle gracias. Vamos a cerrar nuestros párpados y vamos a darle gracias a Dios. El mundo que hoy conmemora la resurrección del Señor, el mundo cristiano, conmemoramos la resurrección del Señor, pero que realmente nosotros vivamos para Él. Amén. Eso no es de un día ni de una semana, sino de todos los días de nuestra vida. Amén. Vamos a cerrar nuestros párpados. Padre precioso, te damos, Señor, en esta hora toda la gloria, toda la honra, toda la adoración y la exaltación. Te damos gracias por todas tus bondades, por todas tus misericordias que tienes con nosotros, Señor. Padre maravilloso, gracias queremos darte, Señor. Gracias, Señor, y queremos en esta mañana levantar no solamente nuestro corazón a ti, levantar nuestras manos a ti, levantar nuestros brazos a ti, Señor. Mi Dios santo, porque nos sentimos allí, Señor, acogidos por ti, protegidos por ti. Nuestro pastor, nuestro gran pastor, que diste tu vida por todos nosotros. Que nuestros pecados fueron sobre ti, Señor, para darnos vida eterna, para darnos perdón de pecados. Mi Dios todopoderoso, gracias, Dios mío. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Padre, que estamos aquí, Señor. Bendito Dios. Queremos, Señor, ser fortalecidos por ti en cada momento de nuestra vida, Señor. Cada instante, Dios mío. Que estemos allí, Padre amado, para que ese fruto tuyo, Señor, en nosotros, Padre, pueda estar, Señor. Bendito Señor. Fortalece tu iglesia, Señor. Levante sus brazos, dígale: Señor, fortaléceme. Fortaléceme, Señor, para perseverar, para permanecer. Fortaléceme, Señor, para hacer tu voluntad, y la tuya, Señor, no la mía. Fortaléceme, Señor, para caminar todos los días de nuestra vida en fe. Mi Dios poderoso,
en amor, en confianza en tu palabra, Señor. Dios poderoso, Señor, tú sabes aquellas cosas. Dile, Señor, tú sabes y yo también sé de aquellas cosas que me pueden desviar de ti, de tu palabra. Señor, yo sé y tú sabes también aquellas cosas que me están distrayendo, Señor, y que me pueden llevar, Señor, a desviarme. Bendito Dios, y que me pueden llevar como la ovejita a alejarme del redil, a alejarme de tu presencia, de tu palabra maravillosa, de tu palabra hermosa, Señor, que es vida para nosotros, Señor. Señor, tú sabes todo, Señor. Y aquí está, Señor, dile, aquí está mi corazón. Dile, Señor, aquí estoy. Aquí está mi corazón, Espíritu Santo divino. Obra en mi vida, Espíritu Santo. Dame la fortaleza para hacer tu voluntad, para recibir tu guía, Espíritu divino. No lo que yo creo, no lo que yo piense, sino lo que tú me estás diciendo en tu palabra, sino la guía tuya, Espíritu divino. Bendito Señor. Señor, para poder caminar cada día en tu paz, en tu gozo. Te alabamos, Señor, te exaltamos. Señor, perdónanos. Perdona toda falta en nosotros. Perdónanos, Señor. Dios poderoso. Que sea tu sangre, esa sangre que derramaste allí para lavarnos y limpiarnos, Señor.